Bien, eh, reitero, siempre está abierta la posibilidad para que puedan complementar. ¿Ok? Vamos rápidamente con el siguiente. ¿De quién estamos hablando? De Van Gogh, ¿no? Otro artista iluminado realmente, pintor y escultor, que fíjense ustedes la diferencia. En el caso de eh, Mozart, él empieza de muy pequeño, diríamos 3 años, 5 años, ya estaba haciendo música. Y más bien muere a los 35 años. En el caso de Van Gogh, él empieza más bien a demostrar su talento a los 30 años después. Es decir, a los 30 años de edad recién. Que si antes pintaba y que si antes le gustaba, no se sabe. ¿Saben por qué? Porque él fue antes ambulante, librero, incluso pastor de una iglesia, ¿no? Imagínense ustedes. O sea, nunca se habría dedicado a pintar plenamente este señor, sino después de los 30 años. Quizá tenía un talento dormido ahí, ¿no? Quizá ha ido desarrollándolo, pero este señor ha tenido unas características bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, sufrió de delirio tembloroso. Esa, digamos, a corta edad te agarra esto, pero daría la impresión que es un Parkinson, ¿no? Tiembla la mano, tiembla el cuerpo cuando, por lo general, te pones, entre comillas, quieto, ¿no? Entonces, él sufría de esto, de un delirio tembloroso, ¿no? Y se le notaba. Obviamente, una persona así suda mucho, no se concentra, es un serio problema para él. Eh, Tanto así que llegó a cortarse la oreja, ¿no? Por eso en muchas de las imágenes que se nos presenta se ve eso, ¿no? De Van Gogh, que no tiene una oreja. Y en realidad su vida alternaba entre la locura y la lucidez. Fíjense ustedes que en algunos casos ya saben que precisamente él y otros personajes han sido considerados locos. Y por eso mismo la creatividad, el arte, la música, no sé, la innovación incluso, siempre ha estado relacionado con el tema de locura. Es más, siempre nos han dicho, ¿no? Si no estás loco, estás sobrando aquí. Necesitamos que estén un poco locos, ¿no? Necesitamos, porque esa es la gente creativa, todavía le han dicho. Entonces, se requiere entender esa parte, que un loco no es necesariamente visto desde el tema de esquizofrenia, ciertamente. Estamos hablando de esos rasgos de personalidad muy, si se quiere, insatisfechos, perfeccionistas, apasionados, ¿no? Que siempre están buscando hacer algo extraordinario. Entonces, este señor, miren más su vida, pintaba todo el día, increíblemente, y se sabe que discutía toda la noche con su pareja. Imagínate, ¿no? A veces su pareja, según se sabe su historia, su pareja le hacía llorar a su hija por gusto, ¿no? Y entonces él no podía dormir, ¿no? Porque así era, pues, es decir, en la casa parece que todos estaban locos, no solamente él, pero él discutía con la señora noches enteras, ¿verdad? Eso obviamente llamaba mucho la atención de parte de la personalidad de este señor. ¿Por qué? Porque no podía tener mucho futuro esta persona así, ¿de acuerdo? Obviamente luego fue a parar a un manicomio y finalmente se suicidó de un disparo. Pero nadie puede negar las extraordinarias obras, ¿no?
escultura y como pintor que habría dejado Van Gogh. A ver, otro más, rápidamente, y luego seguramente ustedes tendrán algún comentario. Este señor, ¿han escuchado? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ¿no? El autor de la Mona Lisa, o sea, la Gioconda, etcétera, ¿no? Y otro, la Última Cena, etcétera. Este señor fue reconocido como inventor, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, ¿no? Ya quisiéramos, o yo por lo menos ya quisiera tener siquiera 3 de los títulos de este señor, ¿no? De los reconocimientos. Pero aquí es donde justamente se indica que no necesariamente es el título, sino el reconocimiento de la gente por justamente tu obra, ¿no? La Última Cena, una de las obras más fascinantes en el mundo y que siempre es incluso una especie de ícono, ¿no? Hay que tenerlo ahí en la sala, hay que tenerlo ahí en un espacio especial, esa obra, ¿no? Esto de la Gioconda, la Mona Lisa y lo que se conoce más bien como el Vitruviano. Entonces, ¿cómo este señor logra expresar en sus líneas, en sus pinturas, digamos, hasta los tejidos humanos en esa época, ¿no? Donde incluso preguntarse eso, cómo es el ser humano por dentro, ya era casi una herejía. Y sin embargo, este señor se había contactado con un párroco de la iglesia, ¿no? Un arzobispo, y él sabía que en las catatumbas ahí en la iglesia habían restos o cuerpos de seres humanos que eran enterrados, ¿no? Y él quería hacer una disección humana, él quería cortarlos y quería saber cómo es por dentro un cuerpo humano. Y justamente al principio le negaron, obviamente, que ese arzobispo era prácticamente su amigo. Luego recibió una especie de autorización tácita porque le dijo, mira, yo no sé lo que tú quieres hacer, en realidad yo no te puedo autorizar eso, y sin embargo, debes saber que yo me retiro a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y punto, algo así como que, algo ahí te dejo las llaves, ¿no? Y bueno, y gracias a esa osadía, este señor Leonardo da Vinci pudo expresar, reitero, en sus obras de pintura genialidades, ¿no? O sea, cómo un cuerpo humano está constituido y esa ha sido prácticamente una genialidad. O sea, tiene que haber sido un cerebro no muy común, no muy normal, ¿no? Que tiene que haber tenido una especie de proyección de futuro más allá de su época. Bien, ¿qué más? Oh, ni hablar, ¿no? Este señor que todos lo conocemos, Thomas Alva Edison, considerado el hombre más creativo del siglo XIX, ¿sí? Entre el siglo XIX y el siglo XX. Ciertamente algunos critican más bien porque dicen que Tesla es más bien el que lo ha inspirado a él o que muchas de las obras de Tesla es que, y Elton Musk es el que está reconociendo a Tesla, incluso uno de los centros más importantes de tecnología e innovación del mundo en este momento por Elon Musk es justamente, lleva este nombre, ¿no? Tesla. Es el centro de producción en este momento de mayor auge en el mundo porque está apostando a los viajes interplanetarios, ¿no? Y que esto sea más bien una situación de vacaciones, ¿no? El que usted decida ir
a Marte, a la Luna, a cualquier otro planeta, este debe ser simplemente un motivo de vacaciones, algo así como me estoy yendo un ratito quizá a Miami, ¿no? O me estoy yendo un ratito a Japón. Obviamente salir del planeta es mucho más lejos, pero a la vez este señor está acortando el tiempo de viaje en 1000%. Quiere decir que si te demorabas 100 minutos, te demorarías un minuto, ¿no? Algo así como hora y media, te saldría un minuto en el viaje por la velocidad de las naves que ya están en prueba, incluso. No es un sueño. Bueno, reitero eso porque Tesla vendría a ser como que el originario de algunos de los productos que ha creado Thomas Alva Edison. Sin embargo, reconociendo lo que está validado, Thomas Alva Edison es autor, es creador, diríamos, de una serie de productos, ¿no? Que en su momento fue toda una revolución, ciertamente, ¿no? Entonces, el telégrafo, la bombilla eléctrica o foco, el micrófono, no podríamos hablar en micrófono quizás si él no hubiera nacido, ¿no? Quizás ni baterías habría porque él fue el primero en presentarlos. Los vehículos eléctricos ya lo estaba probando él, solamente que no le conviene a la industria petrolera meter vehículos eléctricos, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces es como a la industria farmacéutica no le conviene que tú te cures, ¿no? El fonógrafo, ¿no? El mimeógrafo, una especie de proyector multimedia que hay ahora, pero en ese momento era un proyector kinestoscopio, ¿no? Entonces, todos estos inventos y muchos más fue precisamente autoría de Thomas Alva Edison, ¿no? Y pensar que a Thomas Alva Edison lo consideraron un niño con problemas de aprendizaje, un niño con trastorno en la escuela, ¿verdad? Simple y llanamente fue así. No, fue a la escuela 6 meses y él mismo llegó a decir, eh, tuve que sacrificar mi educación para ir a la escuela, porque creía él que su verdadera educación estaba más bien atrás, en su casa, ahí donde su mamá le había instalado una especie de mesa de electrónica, donde él armaba y desarmaba, como a todos los niños, cuando desarmas una radio, al momento de armar te queda para otra radio, ¿no? Te queda piezas, ¿no? En fin. Entonces, Thomas Alva Edison, uno de los genios en la historia universal, ¿no? Y, por cierto, me gustaría comentar también la vida de esta señora Gillian Barbara Lynn, ¿no? Gillian Barbara Lynn es una coreógrafa, vive todavía hasta ahora, tiene promedio de, bueno, 90 años estaría pasando ya también, ¿no? Bailarina, coreógrafa, actriz. Eh, Ciertamente ella es autora de estas obras que han revolucionado las películas, las presentaciones artísticas en los cines, en la televisión, etcétera, ¿no? Cats y El fantasma de la ópera son dos obras que han acompañado muchísimo a los artistas y sin embargo esta señora en su niñez ha sido acusada de trastorno, ¿no? En la escuela. ¿Cómo así? Pasó por terapia psicológica, la escuela le comunicó a sus papás que ella no podía continuar en la escuela, que tenía que cambiarle de escuela, que tenía que buscarle una escuela especial, ¿no? Como lo que ella requería, le decían, y le consideraban así, una niña problema, una niña con trastorno, una niña que no podía estar quieta, que interrumpía, que complicaba, que se distraía, que ensuciaba, que subía a un lado, que bajaba a otro lado, que se movía mucho, que muy inquieta, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente ese tipo de niñas ahora
se está calificando casi de inmediato como trastorno por déficit de atención e hiperactividad.